La Fundación SCP es una organización secreta encargada por los gobiernos mundiales para la contención y el estudio de entidades, ubicaciones, objetos y fenómenos anómalos que desafían las leyes naturales. SCP también se refiere a las siglas en inglés de Procedimientos Especiales de Contención Especial Containment Procedure seguido de un número. Clases primarias. Las clases de objeto asignadas a anomalías con más frecuencia, y que se aplican a la mayor parte de la base de datos de la Fundación. Segura. Los objetos de clase segura son aquellas anomalías que son o bien lo bastante comprensibles como para mantenerlas contenidas de forma fiable y permanente o que no disparan sus efectos anómalos si no se las activa de manera intencionada. Clasificar una anomalía como segura, sin embargo, no significa que manejarla o activarla no supone una amenaza, y el personal debe recordar que deben seguir los procedimientos especiales de contención y los protocolos de seguridad en todo momento. Euclid. Los objetos de clase Euclid son anomalías que, o bien no son lo bastante accesibles desde un punto de vista teórico o son inherentemente impredecibles, por lo que establecer una contención fiable no resulta siempre posible, pero no suponen una amenaza suficiente como para optar a la clasificación Keter. La inmensa mayoría de las anomalías catalogadas y contenidas por la Fundación reciben inicialmente la clase Euclid, hasta que o bien han sido lo bastante bien comprendidas o exhiben un peligro inherente suficiente como para reclasificarlas. Particularmente, cualquier anomalía que exhibe autonomía, consciencia o inteligencia suele recibir como mínimo la clasificación Euclid, dada la imprevisibilidad inherente a un objeto que puede actuar o pensar por sí mismo. Keter. Los objetos de clase Keter son anomalías que suponen una amenaza extremadamente perjudicial para la seguridad del personal de la Fundación y el resto de la humanidad, con lo que requieren o bien procedimientos extensos y complejos o no pueden ser debidamente contenidos por la tecnología y los conocimientos a disposición de la Fundación en el momento actual. Estas anomalías suelen considerarse las más peligrosas de entre las que contiene la Fundación, y todos los esfuerzos de investigación han de dirigirse hacia la creación de planes de contención más fiables o, como último recurso, la neutralización o destrucción de sus efectos anómalos en el momento en que sean necesarias. SCP-008. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Las muestras biológicas de SCP-008 son consideradas como biopeligro extremo de clase V, y se aplicarán todos los protocolos relacionados. Las medidas de irradiación o incineración serán aplicadas en caso de que por acciones políticas o militares las instalaciones deban ser desmanteladas, en caso de fallo de energía, o de supresión de las comunicaciones de los operativos o canales exteriores durante cualquier período de 8 horas. El período de cuarentena para los operativos que abandonen las instalaciones es de 4 meses. Si se produce una brecha, se aplicarán las medidas de irradiación e incineración. Será una política para todos los emplazamientos G2 el no preparar medidas de evacuación. Descripción. SCP-008 es un prión complejo, cuyas muestras se almacenan en cada uno de los emplazamientos G2 conocidos. Las investigaciones sobre SCP-008 son altamente clasificadas y orientadas a prevenir el desarrollo que pueda llevar a la síntesis de SCP-008 en un futuro. Los rasgos del prión SCP-008 son 100% infeccioso, 100% letal, transmisión a través de la mucosa de las membranas expuestas y todos los fluidos corporales, no se transmite a través del aire o del agua. Los síntomas de infección con SCP-008 se manifiestan 3 horas después de la exposición e incluyen síntomas similares a la gripe con fiebre alta y demencia grave en las fases posteriores, entrada en estado de coma tras aproximadamente 20 horas desde la aparición de los primeros síntomas y 12 horas después de la demencia. La entrada en estado de coma se considerará la muerte del sujeto. Hay un período de necrosis celular esporádica el cual se asemeja a la gangrena. Los tejidos supervivientes asumen su función original y son altamente resistentes. La hemoglobina aumenta su capacidad de almacenamiento de oxígeno, resultando en un menor flujo sanguíneo y un aumento de la resistencia y fuerza musculares. Los sistemas nervioso y muscular no son afectados por el fallo total de los órganos. Durante varias horas el metabolismo puede descender a niveles extremadamente bajos, permitiendo al sujeto sobrevivir durante 10 años sin necesidad de alimentación debido a la alta viscosidad de la sangre. Los disparos, cortes y punzadas provocan hemorragias insignificantes. El comportamiento condicionado, el control motriz y el comportamiento instintivo son dañados. Las habilidades cognitivas son severamente retardadas y erráticas.
Los animales sufren una excesiva necrosis cerebral y permanecen inactivos. El sujeto se puede adaptar a su sistema nervioso dañado, pero queda limitado a actividades físicas básicas incluyendo levantarse, balancearse con dos piernas, andar, morder, coger y gatear. El sujeto se moverá enérgicamente en cuanto vea, escuche o huela aquello que asocie con humanos vivos. El sujeto tratará de ingerir humanos vivos. Si se realiza contacto físico para neutralizar sujetos completamente infectados, se necesita un importante trauma craneal. Existen importantes evidencias que sugieren que SCP-008 no se formó de manera natural en la Tierra, ya que variantes de similar complejidad hubiesen desplazado gran parte del ecosistema. En 1959, un breve esfuerzo colaborativo con la Unión Soviética para localizar emplazamientos G2 y eliminar a SCP-008 fue negociado tras su descubrimiento. El estado de SCP-008 en custodia rusa desde la colaboración se desconoce. Anexo 008-1. SCP-500 ha demostrado ser capaz de curar completamente SCP-008 incluso en los estados más avanzados de la enfermedad. SCP-009. Clasificación del objeto. Euclid. SCP-009 antes de ser descubierto. Procedimientos especiales de contención. El sujeto está contenido dentro de un tanque de almacenamiento de sellado de aleación resistente al calor, con dimensiones no menos de 14 m3. Bajo ninguna circunstancia se debe exponer a SCP-009 a temperaturas superiores a 0 C cuando no se está sometiendo a pruebas, y nada de líquidos mundanos en un estado sólido, especialmente el agua congelada, se permite a 30 metros del área de contención del sujeto. La cámara del sujeto debe estar equipado con sensores de temperatura que se pueden supervisar en todo momento, y se debe mantener refrigerado por no menos de 3 unidades de refrigeración redundantes. Cualquier mal funcionamiento de los sensores o de los sistemas de refrigeración debe ser reportado y reparado inmediatamente. Si en algún momento la temperatura en la zona de contención se sube por encima de -5 C, la cámara debe ser bloqueada inmediatamente, e inundado con refrigerante hasta que la temperatura sea de entre -30 C y -25 C. La atmósfera debe ser evacuada de la zona de contención cuando el personal está en su interior, y cualquier vapor de agua presente debe ser filtrado y mantenido en las mismas condiciones que se detallan en este documento para no menos de 24 horas. Cualquier propiedad de vapor de SCP-009 debe ser puesta en cuarentena y añadida a la zona de contención, tan pronto como sea posible. Todo el personal que interactúe u observe al sujeto debe usar trajes completos de protección ambiental. Todo el personal que sale de la cámara de contención debe someterse a la deshidratación de todo el equipo, materiales de investigación, y otros objetos de contacto con la cámara de SCP-009. Si se detecta contaminación, a ningún sujeto o personal se le permitirá salir y una desintoxicación de nivel 2 se iniciará. La fuerza letal está autorizada en casos de extrema necesidad, pero a todas las fuerzas de seguridad se recomienda encarecidamente permanecer lo más lejos de sus objetivos como sea posible, para minimizar el riesgo de contacto con fluidos contaminados por SCP-009. Descripción: SCP-009 es aproximadamente 3,700 litros de una sustancia que presenta una serie de propiedades únicas. Mientras que pequeñas cantidades de la sustancia, en todas las fases, son tan incoloras como el agua mundana, en masa adquiere un tono rojo intenso. Su característica más notable, sin embargo, es el hecho de que la reacción de SCP-009 a temperaturas extremas es exactamente opuesta a la del estándar H2O. El sujeto asume una fase líquida a temperaturas entre -100 C y 0 C, y se convierte en un estado sólido por encima de esas temperaturas. A temperaturas por debajo de -100 C, SCP-009 se vaporiza en una fase gaseosa similar al vapor, aunque todavía conserva su coloración roja cuando se ponen a alta presión. Los exámenes de la estructura atómica de SCP-009 no han sido concluyentes. Las pruebas indican que el objeto está compuesto de la misma combinación de hidrógeno y oxígeno que el agua normal, dejando a los investigadores especular que la fuente de anormalidades del sujeto pueden ser los átomos mismos. Doctor ha sugerido que el objeto puede tener su origen o haber sido alterado en otra realidad en la que las leyes de la física se invierten. Esta teoría puede tener algún mérito a la luz de la notable capacidad de SCP-009 de asimilar agua natural en su masa.
Si se coloca en contacto físico con cualquier solución acuosa, ya sea hielo, agua salada, o vapor de agua en el aire, SCP-009 será extendido y contaminará cualquier H2O en dicha solución, haciendo que se exhiban propiedades del sujeto. A pesar de que esta capacidad está presente en todas las fases, se ha observado para progresar más lentamente, y por lo tanto ser más controlable, en la fase líquida. Si el objeto entra en contacto con cualquier fuente biológica de calor, comienza una reacción fuera de control en el que los fluidos corporales del organismo vivo se convierten rápidamente a SCP-009 y rápidamente congelados por su propio calor corporal, debido a sus temperaturas internas generalmente altas, los mamíferos son particularmente susceptibles. Dado que SCP-009 produce calor mientras se congela, en la misma medida en la que el hielo consume calor mientras se derrite, el proceso se perpetúa hasta que toda la humedad disponible se convierte, o hasta que se detuvo por interferencia externa. Los experimentos sobre personal clase D han ilustrado el proceso de conversión por parte del sujeto, que ha sido condensada a una serie de pasos. 1. La exposición inicial. El sujeto está expuesto al SCP-009, y comienza la conversión de cualquier agua presente en la superficie expuesta, por lo general la piel, para exhibir sus propiedades. La presencia de niebla, nieve, o de otro tipo compacto de agua o de vapor acelera enormemente el proceso. 2. Conversión de la superficie. Una capa delgada de forma escarchada sobre el área expuesta, mientras el calor del cuerpo y el calor producido por el SCP-009 elevan su temperatura por encima de la congelación. La progresión a este paso puede tardar entre 5 minutos a 1 hora, dependiendo de la temperatura del cuerpo de la víctima. En esta etapa, la congelación ha comenzado progresando a través de las capas iniciales de la epidermis y pronto llega a las células vivas. 3. Conversión de tejido profundo. Aumento exponencial de la temperatura de SCP-009, lo que provoca la expansión de los cristales de hielo por todo el cuerpo de la víctima, lo que resulta en la perforación generalizada de la estructura interna de la célula. La pérdida de sangre real es mínima en esta etapa, debido a los cristales que llenan las heridas punzantes, por lo que los sujetos permanecen vivos y conscientes hasta horas. 4. Datos borrados. 5. Muerte. Falla orgánica múltiple y desangrado por cristalización sistémica. Las pruebas sobre el personal de clase D se suspendieron a partir del 23 de abril de 1920. Anexo. Circunstancias de la recuperación. El sujeto fue encontrado en Alaska, el 11 de mayo de 2019. La fundación se involucró después de que se obtuvieron informes de los nativos, quienes se encontraron los cuerpos destrozados de un equipo de cazadores de focas, que al parecer se habían ahogado a kilómetros del pueblo. Todas las víctimas se encontraron encerradas en hielo rojo. La causa de muerte registrada es una hemorragia interna. En una víctima cuyos rasgos eran suficientemente intactos, no se observaron manifestaciones de pánico o dolor intenso. Se supone que la temperatura ambiente baja en la zona retardó el proceso de congelación. Esto prolongó el tiempo de conversión total horas, y se les permite a las víctimas permanecer consciente hasta datos borrados. Anexo. 16 de diciembre de 1920. El superenfriamiento de SCP-009 a efectos de experimentación es anulado hasta nuevo aviso. Se aconseja al personal que el nitrógeno líquido solo puede ser utilizado en la materia en cantidades controladas, y solo hasta que las temperaturas han alcanzado niveles aceptables. Nota relacionada. Posible aplicación de SCP-009 en la fusión fría. Investigación de evaluación pendiente. SCP-010. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. Los objetos que comprenden SCP-010 se deben ser guardados en cajas numeradas en una instalación de alta seguridad. No deben ser usados, salvo por los sujetos de prueba. SCP-010 solo puede ser retirado del almacén para las pruebas. Descripción. SCP-010 se compone de una serie de 6 collares de hierro fundido aparentemente idénticas con marcas metálicas numeradas y un control remoto. El control es SCP-010-1. Los collares son SCP-010-2 hasta 010-7. Los collares tienen componentes electrónicos complejos y son alimentados por 5 milímetros de diámetro y 2 milímetros de espesor, baterías pequeñas de 100 nube. Estas baterías son recargables.
El mando a distancia es un cuadro negro pesado que se asemeja a un viejo estilo de mando de radiotransmisor / receptor con una pantalla primitiva azul / blanco de rayos catódicos y una serie de más de 100 botones sin etiqueta, así como un sintonizador de frecuencia. A través del ensayo y error se han descubierto las frecuencias de los 6 collares utilizados actualmente. Una etiqueta en ruso está grabada en el metal junto con un logotipo formado por trabajadores que construían una pirámide. Ninguna corporación rusa oficial o agencia de gobierno utiliza este logo o concuerdan con las palabras impresas en el metal. Colocar el collar alrededor del cuello de una persona, y sujetarlo correctamente, permite el control de cada uno de sus movimientos con el mando a distancia. También es capaz de producir una respuesta suprarrenal y activar o desactivar el sistema nervioso simpático. La característica más anormal de los collares es el efecto que tienen sobre la morfología del cuerpo. Ellos permiten que el usuario del control remoto pueda reconfigurar la forma de la víctima en una medida que sea aparentemente solo limitada por el conocimiento del lenguaje de programación del usuario del mando a distancia. Anexo 010-1. Historia. SCP-010 fue descubierto en el sótano de un hombre solitario en el medio oeste de Estados Unidos después de que se le relacionara con una desaparición local. Cuando la policía allanó la casa del hombre encontraron SCP-010, así como varios cadáveres. Uno de los cuerpos fue identificado como el del hombre. Los otros pertenecían a varias personas desaparecidas. La causa de la muerte parecía ser un suicidio en masa, sin embargo, había señales de un forcejeo anterior. Anexo 010-2. Experimento de desmontaje. Prueba 1. SCP-010-2, desmontado por partes, las partes etiquetados y varias fotografías tomadas, a continuación, volver a montar. Resultado. Tras la instalación SCP-010-2 continúa funcionando. Prueba 2. SCP-010-8, construido de forma idéntica a SCP-010-2, pero con las aproximaciones más cercanas a disposición de los componentes irreplicables. Resultado. SCP-010-8 no funciona. Prueba 3. Componentes irreplicables de SCP-010-2 se coloca en lugares adecuados de SCP-010-8. Resultado. SCP-010-2 deja de funcionar con la eliminación de los componentes. SCP-010-8 comienza a funcionar. Prueba 4. Componentes retornados a SCP-010-2. Componentes replicables en SCP-010-2 sustituido azar con réplicas. Resultado. SCP-010-2 funciona con el regreso de los componentes. Cambio de componentes replicables en las réplicas no reduce significativamente la funcionalidad. La sustitución de un transistor dañado disminuyó el tiempo de la transmisión de SCP-010-2 con un retardo en la respuesta a los comandos introducidos en el mando a distancia de un 12%.